docente titular de la asignatura. Los temas que vamos a estudiar en unitarias 3 son operaciones con transferencia de masa, energía y cantidad de movimiento. Vamos a estudiar inicialmente la destilación, posteriormente absorción, extracción sólido-líquido y finalmente extracción líquido-líquido. En destilación vamos a ver el diseño de columnas de destilación continua, en absorción diseño de columnas de absorción, en extracción sólido-líquido diseño de extractores y finalmente extracción líquido-líquido diseño de extractores continuos. Entonces estas son las 3 o las 4 operaciones que vamos a estudiar en este semestre. Bien, el objetivo de la asignatura es diseñar equipos para procesos industriales que impliquen transferencia simultánea de cantidad de movimiento, transferencia de masa y transferencia de calor, aplicando los principios de los fenómenos de transporte con el fin de determinar las condiciones óptimas de operación de los procesos industriales. Entonces tenemos los contenidos de la asignatura: destilación, absorción de gases, extracción sólido-líquido y extracción líquido-líquido. Son 4 operaciones unitarias. La unidad 1, que es destilación, vamos a estudiar el equilibrio, las relaciones de equilibrio entre un vapor y un líquido. Vamos a ver la destilación diferencial o sencilla, destilación con rectificación continua de mezclas binarias. Vamos a ver 2 métodos, torres de varias etapas o columnas de destilación de varias etapas, mediante el método de McKeown-Smith, McKeown-Thiele. También columnas de destilación de varias etapas por el método de Ponchon-Savary. De estos 2 métodos, el más completo es el método de Ponchon-Savary. Luego tenemos la unidad 2, que es la absorción de gases. En absorción de gases vamos a estudiar la solubilidad de los gases en líquidos, coeficientes de transferencia de masa, diseño de torres de absorción, continuos de platos y diseños de torres de absorción continuos de relleno. Tenemos la unidad 3, extracción sólido-líquido. Vamos a estudiar equilibrios entre las fases, fase líquida, fase sólida, etapa ideal o teórica, extracción sólido-líquido en una sola etapa, extracción sólido-líquido en múltiples etapas, en contracorriente continua. Vamos a ver los métodos gráficos y los métodos analíticos. Y finalmente la unidad 4 es la extracción líquido-líquido. En la extracción líquido-líquido vamos a ver el coeficiente de distribución o coeficiente de reparto, extracción por contacto sencillo en una sola etapa, no me refiero a la extracción líquido-líquido, extracción líquido-líquido por contacto múltiple en corriente directa, extracción líquido-líquido por contacto múltiple en contracorriente, extracción líquido-líquido por contacto múltiple en contracorriente y con reflujo. Bien, estos serían los 4 temas que vamos a ver en la asignatura. Bien, el sistema de evaluación, tenemos 3 evaluaciones. La forma es mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM, no se acepta otro medio. Ya, para que el estudiante tenga una calificación, su examen debe estar en la plataforma virtual de la UAGRM. Entonces, esto aclaramos de inicio, ¿no es cierto?, del semestre, ¿no?, para que no se tenga ningún problema. El examen es práctico mediante la plataforma virtual de la UAGRM. No se acepta otro medio, ¿está bien? Bien, que el primer examen es
tiene una ponderación del 30%. La fecha es el día martes 9 de noviembre del 2021. O sea, el martes a las 7 de la mañana nosotros iniciamos el martes 9 de noviembre nuestra primera evaluación. ¿Está bien? Del primer tema. El examen es práctico. El segundo examen también tiene una ponderación del 30%, ¿no es cierto? Esto es el día martes 30 de noviembre. También es un examen práctico, ¿está bien? Mediante la plataforma virtual. Y finalmente tengo el examen final, que es el 21 de diciembre, y tiene una ponderación del 40%. Sumados, tengo el 100%. Todas las calificaciones se realizan mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Entonces ustedes deben practicar, ¿no es cierto?, ingresar a la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? No se acepta otro medio. El examen debe estar en la plataforma virtual. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este aspecto? Bien, no habiendo, vamos a la parte de bibliografía. Vamos a hacer uso para la primera parte el libro Operaciones de transferencia de masa de Robert Treiber. ¿Está bien? Y para la parte práctica vamos a ver este libro, Destilación binaria por el método de Ponchón-Savary, autor Antonio Valiente Barderas. Entonces, estos dos textos nos van a ayudar bastante para la primera parte de la destilación. ¿Está bien? El Robert Treiber en realidad es para toda la asignatura. Lleva las 4 operaciones el Robert Treiber. En cambio, el Antonio Valiente Barderas solamente lleva destilación. Es para la parte de destilación, para la parte práctica. Bien, entonces iniciamos con el primer tema de la asignatura, que es destilación. Bien, como ustedes pueden ver aquí, esta diapositiva, el ingeniero químico trabaja en una planta, ¿no es cierto? El ingeniero químico trabaja, dirige, opera plantas y procesos químicos, como en este caso. Esta es la planta de amoníaco y urea, ¿no es cierto?, que está siendo operado por ingenieros químicos justamente formados en la Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces aquí ustedes se preparan para operar este tipo de plantas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces hoy vamos a ver la destilación. Bien, la destilación es un proceso industrial muy importante, ¿no es cierto? Mediante la destilación del petróleo, que consiste en una mezcla líquida, podemos obtener muchos productos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el petróleo crudo, ¿no es cierto? Entonces este petróleo crudo se calienta, que es una mezcla líquida. Al calentarse, ¿no es cierto?, sus diversos componentes del petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, los diversos componentes del petróleo hierven a distintas temperaturas. Y esto permite separarlo en diferentes fracciones. A esto se llama destilación fraccionada. Entonces la destilación consiste en hervir una mezcla líquida para luego en la parte superior tener un condensador y enfriar esos vapores a fin de que estos retornen al estado líquido. Entonces del petróleo podemos obtener aquí gasolina, ¿cierto? Gasolina. Inicialmente se separan, ¿no es cierto?, los compuestos más volátiles, ¿no?, los gases, ya como P.
¿Es cierto? Luego aquí tengo la recuperación de vapor, que sería el propano, ¿no? O sea, el GLP, pero tengo otros gases, ¿no es cierto? Estos gases se transforman en alcanos por por alquilación. O sea, estos gases de cadena corta se unen. A esto se llama alquilación, para obtener alcanos ramificados líquidos, ¿no? A eso se llama alquilación. Estos gases, ¿no es cierto?, de cadena corta se unen, hay una unión molecular de alcanos y obtenemos alcanos ramificados líquidos. A esto se llama alquilación. Y tengo la gasolina. ¿Está bien? Bien, alquilación. ¿Qué es la alquilación? La alquilación es la unión molecular de alcanos y alquenos gaseosos de cadena corta que permiten obtener alcanos ramificados líquidos. Perfecto. Eso para obtener la gasolina. Entonces tengo aquí, a ver, ¿qué tengo? Aquí tengo una pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Es un proceso de oxidación en ausencia de oxígeno, ¿no? Tengo aquí un reformado, ¿no es cierto? En el reformado o el reforming es la isomerización o transformación de alcanos normales en sus isómeros ramificados. A eso se llama reformado o reforming. ¿Qué es el reformado? Es la isomerización o transformación de alcanos normales en sus isómeros ramificados. ¿No es cierto? Aquí está reformándose, ¿no es cierto? Aquí tengo pirólisis catalítico. ¿Para qué se hace el reformado? Para aumentar el índice de octanaje de un combustible. Entonces aquí puedo obtener por destilación, debido a las distintas temperaturas de ebullición, puedo separar, ¿no es cierto?, gasolina de aviación, tengo aquí, puedo recuperar aromáticos, tengo aquí queroseno, gasoil, combustibles, ceras, lubricantes, grasas y finalmente tengo el asfalto, ¿no es cierto? Es un producto residual que queda. Entonces aquí estoy separando por destilación. Esta es la importancia de la destilación, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que hace un ingeniero químico. El petróleo es la principal fuente de energía. Millones de automóviles, aviones, se mueven en todo el mundo gracias a la obtención de combustible a partir del petróleo. El consumo de petróleo, por tanto, se ha ido incrementando bastante en esta época, ¿no es cierto? Hoy se está pensando, ¿no es cierto?, también obtener gasolina en forma sintética. Ahí tenemos los biocombustibles, ¿no?, como el biodiesel, el diésel ecológico, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Tenemos entonces, se está pensando inclusive otro tipo de combustibles, como el etanol, ¿no? El bioetanol también se está utilizando ya en nuestro país, el bioetanol. ¿Por qué? Porque el petróleo es un recurso no renovable. Algún día se terminará el petróleo, entonces debemos pensar otras alternativas renovables, como el bioetanol, los biocombustibles, como el biodiesel, el diésel ecológico, ¿no es cierto? Entonces en Bolivia también se están tomando esas medidas. Entonces el ingeniero químico debe ser crítico al analizar, ¿no? Debe analizar bastante bien. El país se está preparando
para un futuro. ¿Con qué? Van a instalar una planta de diésel ecológico. Ya se hizo, ¿no es cierto?, la licitación. Están instalando plantas de biodiesel. Están, ¿no es cierto?, produciendo bioetanol. Entonces el país se va preparando para un futuro, ¿no? Esto es prever las necesidades de las generaciones futuras, ¿no es cierto? Porque algún día el petróleo, lógicamente, se acaba, ¿no? Entonces, es importante que el ingeniero químico analice todo esto. Bien, la destilación es la operación unitaria que permite la separación de los componentes de una mezcla líquida, como el petróleo, por vaporización parcial de la misma. La concentración de los componentes volátiles, de los componentes más volátiles, es mayor en el vapor. O sea, los componentes que tienen un punto de una temperatura de ebullición menor se volatilizan más rápidamente y se concentran en mayor proporción en el vapor, obteniéndose como residuo una mezcla líquida final, pobre en los componentes más volátiles. La destilación consiste en hervir un líquido, por ejemplo el petróleo, para luego enfriar sus vapores a fin de que retornen al estado líquido. O sea, tengo el petróleo, tengo calor para la ebullición, destilación, se forman vapores, estos vapores voy a condensar y tengo los líquidos, ¿no es cierto? Pero aquí líquidos de distinta composición. Tengo la gasolina, combustible de aviación, queroseno, ceras, lubricantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando el líquido que se va a destilar es una mezcla, como el petróleo, sus componentes hierven a distinta temperatura y esto permite separarlos en diferentes fracciones. A esto se llama destilación fraccionada. ¿Bien? Destilación fraccionada. Del petróleo se puede obtener alrededor de 500 sustancias diferentes. Pueden ver ustedes, ¿cierto? Pero también la moderna industria petroquímica es a partir del gas natural. Esta es la moderna industria petroquímica actualmente. Y Bolivia también ha ingresado a la era de la petroquímica con la planta de amoníaco y urea. Entonces estamos ahí. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta planta de amoníaco y urea se está ganando experiencia para futuras plantas petroquímicas en Bolivia. Ya vamos a tener personal que tenga experiencia en la operación de plantas petroquímicas. De hecho, en la planta petroquímica, ¿no es cierto?, de amoníaco y urea existen varios ingenieros químicos, muchos de ellos formados en la Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces, de aquí a un futuro próximo, vamos a tener gente que tenga, o sea, personal profesional, ingenieros, que tengan experiencia en el manejo de estas plantas, ¿no? Por tanto, es importante. Las plantas petroquímicas diversifican, ¿no es cierto?, la mano de obra, ¿no? Ocupan bastante personal, ¿no? Entonces es importante. La única forma para avanzar como país es mediante la industrialización y obtener valor agregado para nuestra materia prima. No hay otra, ¿no? Y el ingeniero químico lo que hace esa labor, ¿no es cierto? Como en este caso, en el caso de la destilación, ¿no? Estamos obteniendo a partir del petróleo, ¿qué estamos obteniendo? Gasolina, gasolina de aviación, estamos obteniendo lubricantes, etcétera, etcétera. Bien, entonces del petróleo se pueden obtener alrededor de 500 sustancias diferentes. Los primeros, GLP. ¿Qué es el GLP? Gas licuado de petróleo. Propano y butano, están conformados por propano y butano, ¿no? Luego tenemos las gasolinas, hexanos a decanos, la gasolina.
destilan entre 30 a 150 grados. El queroseno está formado por nonanos hasta hexadecanos. Destilan entre 150 a 280 grados centígrados. El diésel, pentanos a octadecanos, destilan entre 280 a 350 grados centígrados. ¿Sí? Esos son los componentes más importantes, pues la gasolina es importante para el parque automotor, el diésel también, ¿no es cierto? Principios fundamentales de la destilación. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Son las relaciones de equilibrio entre el líquido y la fase vapor. Otro principio muy importante es el balance de masa y balance de energía. Estos son los tres principios fundamentales de la destilación. Las relaciones de equilibrio entre un gas y un líquido están dadas mediante la ley de Raoult. La ley de Raoult, ¿qué dice? La presión parcial del soluto en la fase gaseosa es igual a la presión de vapor del soluto multiplicado por la fracción molar del soluto en la fase líquida. Entonces, la presión parcial, cuando decimos soluto nos referimos al componente más volátil. Si yo tengo una mezcla, por decir alguna mezcla líquida, agua y etanol, ¿no es cierto? ¿Cuál es el componente más volátil? El etanol, ¿no? Que tiene una temperatura de ebullición de 78.4 grados centígrados. En cambio, el agua 100 grados. Entonces, el componente más volátil es el etanol. Por tanto, yo voy a llamar en esa mezcla líquida al etanol soluto, porque es el componente más volátil. Entonces, esta es la presión parcial. Ojo, presión parcial, no estoy indicando presión de vapor. Presión parcial del soluto en la fase gaseosa o fase vapor. En cambio, P asterisco, P mayúscula asterisco, es la presión de vapor del soluto. La presión de vapor del soluto es solo función de la temperatura, ¿no es cierto? Una cosa es presión parcial y otra cosa es presión de vapor. No vayan a confundir estos dos términos. La presión de vapor es solo función de la temperatura. X vamos a designar nosotros X para la fracción molar del soluto en la fase líquida. En la fase líquida del soluto. Si nosotros hablamos de una mezcla agua y etanol, el soluto es el etanol. Entonces vamos a ver la fracción molar del etanol en la mezcla líquida. A eso lo vamos en la mezcla líquida X. Pero al hervir, esa mezcla líquida se produce vapor. Y es la fracción molar del soluto en la fase vapor o fase gaseosa. ¿Está bien? Bien, entonces esta es la ley de Raoult que me permite obtener la presión parcial. ¿Y para qué voy a obtener la presión parcial? Si yo tengo A es el soluto y B es el agua, A es el etanol y B es el agua, ¿no es cierto? Entonces, en la fase gaseosa existe vapor de etanol en mayor proporción, pero también se evapora un poco de agua, ¿está bien? Entonces, en la fase gaseosa, la presión total es igual a la presión parcial del etanol más la presión parcial del vapor de agua. Presión parcial o presión total, ¿está bien? Bien. En la fase líquida, no se olviden que tengo etanol y agua. Las fracciones molares de etanol más agua, las fracciones molares suman a 1, ustedes lo saben. Y si yo quiero obtener la fracción molar del agua en la fase líquida, es 1 menos la fracción molar del etanol. La presión total es igual a la presión parcial del etanol más la presión parcial del agua. Por la ley de Raoult, la presión parcial es presión de vapor por la fracción molar del soluto. Presión de vapor por la fracción molar del etanol. Más la presión parcial del vapor de agua es presión de vapor, ¿no es cierto?, por la fracción molar
del vapor de agua, pero la fracción molar del vapor de agua es 1 menos la fracción molar del etanol. Reemplazo en esta ecuación y tengo la fracción molar del etanol en la fase líquida. Kilomoles de etanol por kilomol de mezcla líquida. Esta relación me da la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida o la fracción molar del soluto en la fase líquida en kilomoles del componente más volátil sobre los kilomoles totales de la mezcla líquida. ¿Está bien? Bien. Pero también nosotros vimos, ¿no es cierto?, que la fracción molar en la fase gaseosa, en fase vapor, es igual a la presión parcial del etanol sobre la presión total. Pero aquí es igual la presión parcial. Por la ley de Raoult es a la presión de vapor por la fracción molar del componente más volátil, en este caso del etanol, ¿no es cierto?, en la fase líquida. Entonces aquí tengo la fracción molar del etanol en la fase vapor. O sea, kilomoles de etanol en la fase vapor por kilomoles totales de vapor. Esto me da. Entonces, al relacionar, ¿no es cierto?, la concentración XA y XB tengo, y E sub A más bien, tengo una relación entre la fase líquida y la fase vapor. Las fracciones molares se suman y esta la suma debe sumar igual a 1, debe dar igual a 1. Entonces puedo hallar la fracción molar también del componente menos volátil del agua en la fase vapor, en la fase gaseosa. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, resumen, de la ley de Dalton tengo la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida. No se olvide, aquí es importante la presión de vapor. P sub A es presión de P asterisco es presión de vapor. A es el componente más volátil, etanol, y B es el componente menos volátil, el agua. La presión de vapor P asterisco es solo función de la temperatura. P es la presión total. A no ser que se indique explícitamente lo contrario, la presión total nosotros lo vamos a tomar como una atmósfera. En la fase vapor, la fracción molar es igual a la presión de vapor del componente más volátil por la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida sobre la presión total. Me da kilomoles del componente más volátil sobre kilomoles totales en la fase vapor. Bien, aquí tengo la ecuación de Antoine, ¿no es cierto?, para hallar la presión de vapor. Aquí está la presión de vapor, esto lo vimos en físico-química. Pero también existen tablas para las presiones de vapor. Por ejemplo, aquí tengo la tabla para el benceno y el tolueno, para distintas temperaturas sus presiones de vapor. Aquí puedo ver que el benceno tiene mayor presión de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Al tener mayor presión de vapor, a la misma temperatura, el benceno es más volátil que el tolueno. Ese es el componente más volátil. Ahí está la fuente, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, si el benceno es el componente más volátil, el benceno sería A, y el tolueno es menos volátil, lo vamos a llamar B. ¿No es cierto? O sea, en la fase vapor, al hervir una mezcla de benceno y tolueno, en la fase vapor voy a tener más benceno que tolueno, porque el benceno es mucho más volátil. Si reemplazo en las ecuaciones anteriores, en estas ecuaciones X sub A y E sub A, ¿no es cierto?, puedo hallar la fracción molar en la fase líquida y en la fase vapor del benceno. Al reemplazar en esas ecuaciones tengo la fracción molar del benceno en la fase líquida y la fracción molar del benceno en la fase vapor. Como ustedes pueden ver, en la fase vapor tengo más benceno que en la fase líquida a la misma temperatura. 0,46, 0,26 en la fase vapor y 0,26 en la fase líquida a 100 grados centígrados. ¿No es cierto? Entonces estoy reemplazando para hallar la fracción molar en la fase líquida en esta relación y en la fase vapor en esta otra relación.
Entonces, en base a esto, puedo graficar la fracción molar del benceno en el líquido versus la fracción molar del benceno en el vapor. Y tengo la curva de equilibrio para el sistema benceno-tolueno a 1 atmósfera de presión total. Esto es la primera curva de equilibrio. Bien, también puedo graficar la temperatura versus las fracciones molares, ¿no? Entonces, al graficar tengo esta curva, el diagrama de ebullición para el sistema benceno-tolueno a 1 atmósfera de presión. Aquí tengo, ¿no es cierto?, la fracción molar del benceno en la fase líquida y en el vapor, ¿no es cierto? Y tengo la temperatura. La línea inferior es la línea de ebullición o principio de ebullición del líquido. Y la línea superior es la línea, ¿no es cierto?, del vapor saturado, o también llamado línea de punto de rocío. En cambio, la línea inferior es el líquido saturado en su punto de ebullición. En cambio, la línea superior es la línea de equilibrio del vapor en su punto de condensación. Entonces, por debajo de la línea negra tengo una fase líquida. Por encima de la línea roja tengo una fase vapor. La línea roja es vapor saturado. La línea negra es líquido saturado. ¿Qué quiere decir líquido en su punto de ebullición? Vapor en su punto de condensación. Esto se llama diagrama de ebullición. Entonces, al graficar la primera columna y la cuarta y quinta columna, tengo el diagrama de ebullición. Por debajo de la línea negra, el líquido no ha llegado a su temperatura de ebullición. Para llegar a su temperatura de ebullición debe llegar hasta la línea negra, que es la línea de principio de ebullición. Tengo aquí un vapor para condensar, inicialmente debe llegar a la línea roja, a partir de ese punto condensa, que es principio de condensación o línea de punto de rocío. Línea de vapor saturado, como indica ahí, y línea de líquido saturado. Entre estas dos líneas existe una mezcla de vapor y líquido. Por encima de la línea de vapor saturado está la región de vapor, por debajo de la línea de líquido saturado tengo un líquido. ¿Está bien? Bien, entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Vamos a tener un espacio de 5 minutos y volvemos en 5 minutos.